La visita del Papa Francisco a nuestro país duró 5 días y fue muy fructífera, pues en sus diversas apariciones apeló a la responsabilidad de los gobernantes, pidió perdón a los indígenas, visitó a presos y les dio un mensaje de esperanza a los jóvenes. Habló de la crisis humanitaria de la migración y visibilizó las múltiples tragedias que aquejan a México, aunque cabe señalar que quedaron 2 grandes temas en el tintero: lo referente a la pederastía clerical en México y el tan sonado tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, tópicos que el Alto Pontífice no quiso abordar. Apenas hace 2 días despedimos al jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y ya salieron a la luz pública varios detallitos. Hay quienes dicen que esta visita papal dejó en claro que la separación Iglesia-Estado es mera utopía, pues vimos cómo durante todos sus actos se hacían presentes servidores públicos, tanto federales como estatales. Se comenta también que durante la visita del Papa Francisco al Hospital Infantil Federico Gómez, el domingo por la tarde, se mezcló a hijos de altos funcionarios con los pacientes para que recibieran la bendición del pontífice. Se habla de la famosa cortina de humo, pues mientras los feligreses despedían al sumo pontífice, se aumentó la tasa de interés en 50 puntos, subiendo de 3.25 a 3.75%. También ha sido muy criticado por los feligreses chiapanecos los privilegios que tuvo la familia del gobernador de este estado durante los eventos en que estuvo el Papa Francisco, pues en las redes sociales circuló la imagen de hileras de sillas con hojas en las que se leía Familia Velasco, lugares preferenciales que debían asignarse a grupos indígenas y que al parecer se designaron a familiares, amigos y cercanos al mandatario estatal. Bueno, hasta policías del Distrito Federal se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos de las pésimas condiciones laborales a que fueron sometidos, denunciando que durante los eventos los obligaron a trabajar 3 días sin descanso, tiempo durante el cual apenas probaron alimento. En su discurso conclusivo, el Papa Francisco pretendió despertar la conciencia de la sociedad para que sea esta quien origine un cambio, pero ¿habrá dejado sembrada la semilla en las familias mexicanas, en los políticos y funcionarios para un verdadero cambio? Eso está por verse. Buenas noches.